Somos del cuarto semestre de la carrera de arquitectura y estamos cursando la materia de planificación profesional. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles a una arquitecta muy renombrada en la Universidad Católica. Se trata de la arquitecta Nilsa Alfonso, que va a estar dándonos un poco su opinión sobre la sostenibilidad de la arquitectura. Estaremos haciéndole unas preguntas para introducir a su persona. Profe, ¿qué lo motivó a estudiar y dedicarse a esta profesión? Antes que nada, muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de ir compartiendo experiencias que hacemos entre todos. Ustedes como alumnos y nosotros desde la profesión y como docente. Y principalmente a mí me había gustado siempre, me llamaba la atención esta disciplina que ya nos contaban en la época del colegio también, ya algunas universidades ya iban a explicarnos en qué consistía, y me parecía una disciplina bastante compleja y sobre todo relacionada la técnica, la cultura, el arte. Entonces tenía muchos elementos que son muy apasionantes para son apasionantes y al mismo tiempo conflictivos y difíciles de compaginar porque se trata del ser humano. Entonces me gustaba la idea de brindar algo para el ser humano, un espacio, un cobijo que sea que sea apropiado, y ese cobijo tenía que estar inmerso en un contexto. O sea que eso también era un desafío para nuestra disciplina. Y más ahora que tenemos muchos cambios, ustedes mismos saben, todo está acá, el cambio es totalmente, hay bastante revoluciones en el clima, sentimos día a día, amanecemos con una temperatura y terminamos al mediodía con uno y al final no es más una secuencia así menos impactante. Así que es bastante apasionante esta disciplina y un gusto que también ustedes lo hayan sentido así o lo van a sentir, lo van a seguir experimentando a lo largo de su carrera. Profe, ¿hay alguna experiencia o proyecto que recuerde con especial cariño y que haya marcado su forma de ver la arquitectura? Bueno, y a mí siempre me llamó la atención el ámbito social, vivienda, interés social, materiales. Siempre veía que había una revolución en el ámbito de los materiales. Y apasionante desde el punto de vista que el hombre mismo es el que va proponiendo cómo utilizar, cómo buscar, y cada vez que uno investigaba en cómo fue evolucionando la arquitectura, cómo empezó aquello, ¿verdad? Simplemente no había los materiales que ahora tenemos, pero ya había un cobijo, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Utilizaban los elementos de la naturaleza, las ramas, todo lo que, y encima otra vez, dentro de la naturaleza buscaban aquellos que podían darle una estructura para que eso se pueda sostener. Entonces, la naturaleza en sí es sabia, por eso encontraban, y la cuestión es de observar, experimentar los siglos de la naturaleza y compaginar para que eso se pueda usar como un revestimiento, como una cobertura en nuestras propuestas. Profe, y entrando un poco al tema, ¿cómo vos definirías la sostenibilidad en la arquitectura desde tu experiencia como arquitecta y como docente? Bueno, esa sí que es una pregunta bastante compleja, ¿verdad? Es difícil poner en 2 o 3 palabras, eso nos llevaría bastante tiempo ir dialogando la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Entonces, es la capacidad de diseñar espacios con responsabilidad, sin comprometer los recursos naturales. ¿Qué quiere decir eso? De repente no podemos dejar una ciudad que tiene, o una comunidad que tiene un río
y venimos a utilizar para otro bien de una persona o de una empresa, entonces dejamos sin ese cauce a la comunidad, dejamos sin esa naturaleza, sin esa visualidad, sin esas bondades que puede ofrecer un curso hídrico. Entonces viene un ente y utiliza totalmente ese recurso hídrico para otro bien. Entonces, por ejemplo, es eso, ¿verdad? No utilizar el recurso, comprometer esos recursos, porque ese recurso es de todo y tiene que durar bastante tiempo. O sea, eso es lo que está pasando cuando estamos depredando los árboles. Entonces, ya no tenemos más oxigenación, no tenemos más elementos que sostengan las erosiones, visual, aireación, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta inclusive en nuestro entorno a la facultad. Vemos que cerca de nuestra facultad hay varios terrenos grandes en el cual se fueron talando, se fueron dejando sin los árboles. Sí. Inclusive eso es muy importante para nosotros como estudiantes tener claro esa situación. Hubieron, por ejemplo, hace poco dejaron sin un pulmón verde al barrio San Vicente y que hasta ahora está eso sin los árboles. Anteriormente cuando pasaba ustedes ni no se dan cuenta que era un bosque, una plaza, que era un pulmón verde y ahora se quedó sin ese pulmón verde y cada vez nos vamos quedando sin esa naturaleza, entonces ya no vamos a tener dónde proyectar, dónde tener las visuales y las bondades que nos ofrecen. No simplemente tener un edificio, tenemos que pensar en la vida útil de ese edificio, comprender que esos materiales vienen de la naturaleza, el ladrillo, la cal, el cemento, el agua, todos esos elementos vienen de la naturaleza y tienen su ciclo. Entonces, en la medida que vamos deteriorando ese proceso natural, o sea que al usar también los materiales tenemos que ir pensando que eso no sea una depredación de la naturaleza. O sea, nosotros al implementar los materiales en nuestro edificio tenemos que ir evaluando todo eso e incorporando la sinergia del medio ambiente y del proceso climático que nos brinda la naturaleza. Profe, es muy interesante esto que está diciendo de poder cuidar el medio ambiente, además de usar este medio como medio material, ¿verdad? Y entrando un poco en esto, ¿podrías compartir algún proyecto o experiencia que haya marcado tu visión sobre la sostenibilidad aplicada en la práctica? Bueno, en general, y fue prácticamente un proyecto que habíamos participado al principio de nuestra carrera, al principio de nuestro egreso, ya siendo estudiante y después ya siendo egresado, donde se buscó tener un prototipo de vivienda que sea sustentable, que era un proyecto que tenía que combatir el mal de Chagas. Tal vez no conozcan lo que es el mal de Chagas, pero es un insecto en el ámbito rural, se llama Xixahuazú, que pica al ser humano y ella actúa, digamos, a la noche y se anidan en las mamposterías con grietas, en los lugares oscuros. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Miren, una simple vivienda con 2 aguas y paredes de estaqueo, que eran los materiales más tradicionales de uso en el entorno rural, que es como construyen en el medio rural. Por eso es importante que ustedes salgan y vean en el entorno rural qué es lo que hay, qué materiales, cómo se construye, cómo el ser humano va generando los espacios, con qué materiales. Bueno, y volviendo otra vez al proyecto, simplemente colocar las ventanas que den una buena orientación y el tamaño, porque ustedes si tienen la posibilidad de visitar una vivienda rural, por ejemplo, van a ver que casi no tienen aberturas, que están bien oscuras,
porque es que no usan su habitación como nosotros usamos todo el día, estamos en una habitación con aire, ¿verdad? Sí. Pero ellos tienen más su vida al aire libre, que es bastante saludable. Y bueno, solamente usan para ir a dormir. Bueno, pues entonces, la técnica constructiva también hacía en aquel entonces que las aberturas sean pequeñitas, porque utilizaban las medidas de la naturaleza, las ramas que utilizaban, el estaqueo, como se hacen con rama y barro, entonces, y muchos de estructuras tampoco tenían conocimiento, entonces hacían lo más pequeño para que eso se pueda mantener con una tabla, una rama que haga de dintel. Entonces, ¿qué pasaba? A tener una pequeña abertura, entonces eso no se ventilaba, no se iluminaba, y el elemento, el chichaguazú, quedaba ahí anidado feliz y contento. Entonces cuando el hombre iba a dormir a la noche le picaba y resulta ser, ¿por qué tan importante este tema del chichaguazú? Porque al picarle al ser humano después le genera incapacidad, le afecta a los riñones, al hígado, al corazón, entonces no tiene más esa genera energía. una falla así multiorgánica. Sí, no tiene más esa capacidad para estar produciendo, ¿verdad? Que está súper siempre enfermo, es como una persona que está anémica, no puede rendir porque está siempre sintiendo dolor. Entonces, en empresas ya hay el formulario, ya te pregunta si vos tuviste ese mal de Chaga, por ejemplo, si ya sos un candidato a no ingresar al trabajo que te estás presentando. ¿Verdad? Sí, en algunos formularios sí ya aplican eso, porque no quieren contratar a una persona Sí, pero enferma. ¿qué hacer? O sea, no. Y bueno, y estos son responsabilidades éticas que se tienen que ir, y es por eso que con el aporte del arquitecto, ¿verdad? Entonces se planteaban cómo revocar una pared con esa tecnología para que no tengan las grietas, porque también el barro de repente mal cocido, mal producido, se empezaba a agrietar. Sí. Entonces buscamos el tipo de revoque para ese tipo de material. No es simplemente lo que tenemos acá, ¿verdad? Un revoque de yeso, un revoque grueso, fino, ¿verdad? En el medio rural se usa lo que se tiene, entonces eso era lo apasionante, ¿verdad? Que teníamos que investigar en el laboratorio, probamos las dosificaciones, los elementos que podíamos usar como pintura impermeable. Y bueno, y por eso es apasionante, y participar en ese tipo de experiencia hace que tengamos una conciencia más abierta y podamos entender el porqué, ¿verdad? Porque a veces se te explica, te dicen, pero vos no te das cuenta de lo que está Para realmente. vivir la experiencia es mucho más difícil. Sí. Y bueno, y fue esa el inicio de esta historia, que en aquel entonces fue el Centro de Tecnología Apropiada, que hasta ahora está en la facultad, ¿verdad? Se habían investigado y siempre le invitaban a los alumnos a participar para hacer un acompañamiento, una pasantía. Entonces se fue compartiendo esa experiencia con los alumnos. En ese entonces también había especialistas extranjeros que acompañaban, revisaban el proyecto, y fue por varios años inclusive se dejaron todas las documentaciones, y si alguna vez a ustedes les interesa revisar o investigar eso, es bastante interesante. Profe, Sí. y es muy importante también esto que está diciendo de utilizar materiales de la zona, ya que utilizar materiales, por ejemplo, de un área rural, materiales de otra ciudad implicaría un gasto de energía importante también, ¿verdad? Sí, el flete, el traslado, y eso también todo se evalúa, ¿verdad? Entonces el ciclo del material ya incluye la materia prima, la fabricación, la producción, el traslado, porque no simplemente del material, sino el elemento que se está usando para trasladar, cuántos kilómetros, qué contaminación. Se viene en un camión de carga, digamos, tradicional, que
que está largando dióxido de carbono al ambiente. Entonces, todo eso es un ciclo de contaminación y de deterioro al ambiente. O sea, parece sencillo, pero está sumando y eso hace que se deteriore nuestra capa de ozono inclusive. Y el aire que respiramos. El dióxido de carbono. Y imagínense usted, ese camión que sale de una olería, digamos, por dar un ejemplo. Ahí hay barro, todas esas cuestiones, hay una situación climática, entonces viene arrastrando por la rueda, eso es contaminación. Sí. Viene arrastrando por la ruta todo ese barro, va Mientras dejando, más y va generando una trayecto, cadena de problemas, porque se queda plasmado en la ruta viene un auto pequeño y tiene que atravesar y eso puede causar un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, son situaciones que cuando estamos hablando sí nos damos cuenta, pero de repente en alguna historia no dimensionas eso. Y eso es la responsabilidad, eso es la responsabilidad en la práctica de la profesión. El utilizar materiales locales. ¿Perdón? El utilizar materiales locales. Utilizar apropiadamente material, ¿verdad? Porque a veces lo local no hay, a veces hay también en el entorno que no tenés, entonces tenés que investigar qué hay en la zona aledaña y a veces tenés 2 o 3 opciones y elegir el que es más saludable. Tener los criterios para evaluar eso. Profe, otra pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que hoy en día se enfrentan los arquitectos para construir verdaderamente de manera sostenible? Bueno, y esa es una tarea bastante también compleja, ¿verdad? Ir cambiando esa mentalidad de los profesionales, de los estudiantes que están terminando y los clientes sobre todo, ¿verdad? Porque esos son los que te marcan también la pauta y tener la capacidad de explicar cuál es lo más característico, lo más saludable, a pesar de que siempre se piensa que lo sustentable es más caro. O sea, al principio tiene su costo, pero luego uno ya está descansando en el beneficio que te brinda eso, ¿verdad? Utilizar la energía renovable, utilizar eficientemente la energía, utilizar materiales sustentables, inclusive las pinturas. Ustedes mismos saben, empiezan a pintar para fin de año sus habitaciones y casi 1, 2, 3 días no pueden entrar porque y ese olor es un producto químico que afecta. A veces ya algunos que casi todos somos alérgicos. Entonces empieza a fluir otro problema. Entonces, todo lo que utilizamos tenemos que saber su composición para no perjudicar, ¿verdad? Y todo eso implica más tiempo, más cariño y ir trabajando en equipo. O sea que es una forma de vida que se tiene que ir plasmando como una cultura. Y por eso, digamos, hacer ya transversal estos contenidos dentro de la carrera, porque cada vez les va a requerir más esta situación a los arquitectos. Sí, o sea, el hecho de que sea una vivienda sostenible hace que sea más costosa también. Entonces, ¿cómo se puede, por ejemplo, equilibrar el tema de la sostenibilidad y a la vez las limitaciones que tiene un cliente con respecto al proyecto, hablando de dinero? Bueno, y eso es lo que le estaba comentando, ¿verdad? Hay que darse el tiempo de explicar al cliente, de demostrarle con láminas, con costos, con video. Ahora tenemos tantas posibilidades de mostrar ejemplos concretos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hay también incentivo a los edificios, a las estructuras que usan elementos de sustentabilidad en disminuir los impuestos, por ejemplo. Existe una ley, existe una ordenanza que se estaba suspendiendo, pero
pero tenemos que volver a ver para aplicar otra vez esa reglamentación. Entonces, vos en la medida que tenés sustentabilidad en tu propuesta, también disminuye tu impuesto. Entonces, eso, por ejemplo, es un incentivo que va desde el vamos, aparte de las ventajas. Eso sería solo en Asunción. Sí. Porque es muy bueno que mientras más sostenible, menos sea tu impuesto, es un costo importante. Y bueno, y está en nosotros, ahora estudiantes, ustedes, el ir conociendo el conocimiento también te brinda esa posibilidad de que tu cliente pueda entender que eso es mejor. Ustedes tenemos que explicarle con lámina, hasta le llevamos el producto inclusive, o sea, como somos tan creativos, tenemos que buscar la forma de explicar que esto es mejor en relación a aquello. Y sobre todo demostrar que influye en la salud, en el medio ambiente, en el entorno. En el futuro del medio ambiente en especial. Sí, porque se nos está yendo de las manos esto, y vienen los desastres ecológicos. A largo plazo es una ganancia increíble. Pero no tan largo plazo, o sea, no es tan largo. No es que va a pasar una generación después de otra, no. Al hecho de que te sea más barato los impuestos también, porque una vez nomás construís y pagas impuestos todo el tiempo. Y bueno, y también la inversión, ustedes por ejemplo que invertir en un auto usado, bueno, tiene casi igual que otro auto nuevo, digamos, pero que es otro modelo, que no es un modelo actual. Entonces son situaciones que el cliente está siempre haciendo esa comparación, pero demostrar que tiene que invertir más en un lugar donde va a habitar, que le va a beneficiar no solamente al propietario actual, sino a su entorno, a su familia. Sí. Y es importante generar esa cultura del respeto al medio ambiente, a la sostenibilidad, porque es así únicamente como se puede ir incorporando esa mentalidad en la sociedad. Ecológico. Sí. Sustentable, ¿verdad? Sí, profe, me gustaría hacerte esta pregunta que es importante y ¿cómo se puede educar mejor a los futuros arquitectos en el tema de sostenibilidad? Educar, decías. Sí, ¿cómo podemos educar mejor a las futuras generaciones? Bueno, entonces, en la formación académica, ¿verdad? Desde el vamos ya, como un bebé que empieza a caminar, primero a gatear, después a caminar y después ya corre, ya es deportista, ¿verdad? Desde el principio ya hablar sobre esta situación y ir compartiendo experiencia a lo largo de la carrera, ¿verdad? Porque somos nosotros los que vamos a llevar conocimiento y aplicar en nuestra profesión. Además, compartir también experiencia con otras universidades, con otras facultades, que siempre están haciendo de sostenibilidad, pero no conocemos. A pesar de que tenemos las herramientas actualmente de conocer todo lo que tenemos una base de datos, etcétera, etcétera, pero tal vez involucrarnos en experiencia, en talleres, en viajes de estudio que también incorporen el ver esta situación, el observar esta situación. Muy importante es la experiencia. Sí. El visitar, inclusive hay un arquitecto que trabaja mucho en la tacuara y que sí, que él planta, experimenta y da los talleres en su ¿cómo se llama? En su sitio. ¿Y quién es? ¿Quién sería el arquitecto? Creo que se llamaba Gallo, algo así se llama, está todavía, y siempre ofrece, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Siempre ofrece cursos, talleres, inclusive hubieron tesis, nuestros alumnos, que fueron a vivir un tiempito, pues, a participar en los talleres para que ellos puedan poder entender cómo funciona la tacuara estructuralmente. Y hablando de tesis, yo les compartí estas pequeñas tesis que hacen nuestros alumnos. Ahora, por ejemplo,
la maquetita esta que está, ustedes ven, ¿qué hace esta vivienda tan sencilla y tan simple, verdad? Es un estudio de cómo podemos empezar, ¿verdad? Sí, inclusive ahora hay software que ayuda a ver la iluminación, la penetración solar, el calentamiento, el comportamiento térmico de los materiales, porque eso es ahora un problema. Sí. El calor interno y el calor externo, ni qué decir, ¿verdad? Por ejemplo, este prototipo de vivienda que ofrece el Ministerio de Urbanismo a través del Fornavis, un emprendimiento que está en ITA, los alumnos tomaron este prototipo y aplicaron otro. Estaba construido con materiales tradicionales, entonces plantearon otro tipo de materiales y la distribución, la planta, lo orientaron mejor, de modo a que la orientación y el viento puedan contribuir con el diseño pasivo para mejorar el calentamiento Sí, de la los vida. alumnos. Sí, es una tesis de alumnos. Después yo les traje también algunos nombres, o sea, que para que se puedan entusiasmar en este tema. A ver, también los parámetros de construcción para ver el comportamiento de los materiales en un programa, sea público o en un programa educativo. Entonces, se está evaluando el comportamiento de ese edificio y puede generar mejoras. Entonces son pequeñas situaciones que un check clip que se va haciendo al edificio, algo que ya está construido, y entonces puede mejorar y se genera un protocolo. Los alumnos, por ejemplo, de tesis generaron un protocolo para mejorar los parámetros saludables para los edificios públicos, especialmente en colaboración con la Municipalidad de Asunción, pues. Después creo que había otro, optimización de una fábrica, porque es una fábrica donde se hacían, ¿cómo era? Con enfoque energético, porque se usaba mucho calor. Entonces, la persona que hizo la tesis investigó cómo se podía mejorar esos materiales. Y bueno, creo que no, siempre hay herramientas, software, elementos que te ayudan a involucrarte en esta situación. Profe, además este proyecto de ser sostenible vi que es económico. ¿Y nos podías hablar un poco, o sea, cómo fue, de qué material está hecho? Y los alumnos investigaron, en vez de hacer ladrillo con ladrillos tradicionales, hicieron con bloque de suelo de adobe. Entonces, también la población podía ir fabricando sus materiales. Entonces ahí empieza otro concepto también, que es ayuda mutua. Cuando ya el propietario no tiene forma de comprar materiales, se agrupan en comunidades de ayuda mutua y son cooperativas. Por ejemplo, existe un programa de cooperativa de vivienda que compran los materiales o algún material que sí ya no se puede hacer, ¿verdad? Pueden ellos hacerlo adobe, entonces necesitan comprar algún otro material, y para eso se agrupan en cooperativas y es como un ahorro para construir la vivienda, y entre todos construyen eso. Entonces acá cambiaron la orientación, entonces se fue mejorando la orientación y se le agregó elementos como ser el verde, galería, que son elementos que atenúan también el efecto de calor. ¿Esa sería una chapa de...? Es una chapa sándwich que hace que... Sí, sí. Entonces a lo mejor después ustedes pueden investigar qué podemos poner entre esas dos chapas, que no sea ese elemento, el isopor o los otros elementos que hacen de la chapa. El piel, el que se le pone a la chapa, ¿no? Pero Y había otra, perdón. Sí, no, Ahora hay una tesis también que están planteando unos ladrillos que se fabrican con el bagazo.
que es el elemento del desecho de la caña de azúcar. La caña de azúcar, para producir el azúcar, se saca la caña de azúcar y eso queda un bagazo, el desperdicio. Generalmente siempre se utilizan los elementos de desperdicio para producir otro, o sea, reciclar algo, ya que viene de la naturaleza se empieza a reciclar. Qué importante primero que estás diciendo. Muy Bueno, interesante. a mí me alegra que podamos entender así, ustedes también van siendo elementos de cambio. Sí, porque empieza de una semillita y después sale el árbol. Sí. Entonces, ustedes serán esos frondosos árboles. Profe, y te quería preguntar, así como para ir cerrando, ¿qué es lo que más a vos te apasiona de enseñar arquitectura a las nuevas generaciones? Y principalmente es compartir el conocimiento, ¿verdad? Porque no se puede imponer, sino ir enseñando, compartiendo y aprendiendo también, ¿verdad? Porque el aprendizaje siempre es mutuo, porque el docente siempre tiene una visión tal vez de tantos conocimientos y de tanta experiencia, pero el alumno también aporta porque está viviendo en otro momento y está sintiendo otra cosa y hay otro contexto que también se complementan. Entonces, eso es es la magia del aprendizaje, que se complementan ambos, ¿verdad? Porque ustedes empiezan a hacer los trabajos prácticos, entonces ustedes plantean de acuerdo a una ficha que el profesor les pone, pero también ustedes son los que aportan. O sea que el conocimiento se comparte y es mutuo. Y ahí está la magia. Profe, una última pregunta para dejar de reflexión. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los jóvenes arquitectos sobre la responsabilidad ambiental que conlleva su profesión? Bueno, y esa es desde el vamos que tenemos que, al empezar a rayar, ya hay que pensar en la naturaleza, ¿verdad? Inclusive tratar de usar menos papel. ¿Por qué? Y porque el papel sale también de la naturaleza y el uso de la energía conscientemente, ¿verdad? Un ejemplo claro es, siempre tenemos abertura y siempre están cerrados con las cortinas, entonces empezamos a utilizar la energía eléctrica, sin embargo tenemos la iluminación natural. Entonces es un modo de vida y es ir incorporando desde el vamos estas situaciones. Entonces hay que generar grupos de conversación, grupos de WhatsApp, grupos que estén siempre recordándonos este tema. Porque como parece nuevo, pero es viejísimo y tiene que ir incorporándose, tiene que volverse como una moda. Hay que fomentar, Sí. para hacerle cultura. Así mismo. Bueno, y muchísimas gracias, profe, por sumarte a esta entrevista que te hicimos. Y para que puedan contactar con la profe Milce, vamos a estar dejando en la pantalla su número de contacto y su Gmail para que puedan conocer más de ella y puedan comunicarse con la arquitecta. Y no se olviden dejar su like y comentar. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Y que Muchas gracias, sigamos en este modo de vida.